fuerte mensaje envían los pueblos de Ecuador y Chile a los gobernantes del mundo. La movilización ciudadana está hoy más viva que nunca y castigará a los traidores que buscan satisfacer la voracidad de los mercados financieros internacionales con ataques a la economía popular. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo ha dicho con toda claridad. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Estamos muy conscientes de que tienen un grado de organización, de logística, que es propia de una organización criminal. Pues eso que usted llama enemigo, señor presidente, y que teme porque cuenta con un grado de organización tan alto y sofisticado, no es otra cosa que el pueblo chileno indignado por la fiel obediencia de su gobierno a los dictados de los organismos financieros internacionales. Al declarar la guerra en contra de su propio pueblo, al llamar criminales a la sociedad chilena, usted solo confirma el fracaso de su administración. Desde tiempos de Augusto Pinochet, Chile ha sido un ejemplo del supuesto éxito del modelo neoliberal, donde el crecimiento económico ocurre a costa del bienestar del pueblo y genera cada vez más desigualdad. Hoy en Chile, el 1% más adinerado de la población controla 26% la riqueza nacional, mientras el 50% más humilde cuenta con solamente 2% de la riqueza del país, de acuerdo con datos de la CEPAL. Buscar aumentar los ingresos del Estado a partir de mayores cobros para quienes viajan en metro, en lugar de mayores impuestos para los dueños del país, implica un injusto saqueo a la economía popular. Enhorabuena por el pueblo chileno y una felicitación en particular para los jóvenes y los estudiantes quienes han dado una muestra de enorme dignidad y conciencia al mundo al lograr la revocación del tarifazo. En Ecuador, la movilización popular también ha parado en seco el intento del presidente Lenín Moreno de cobrarle la factura a las clases populares por las deudas con el capital internacional. Ahí fueron los pueblos indígenas quienes asumieron el liderazgo de la protesta y obligaron al gobierno a dar marcha atrás al gasolinazo, que había aumentado en más de 100% el precio del combustible. Pero no solo eso, el gobierno de Moreno también ha tenido que suspender su propuesta de reforma laboral que pretendía flexibilizar al mercado, dejando miles de trabajadores en la precariedad y la incertidumbre. Estas políticas neoliberales fueron impuestas en cumplimiento del enorme préstamo por la cantidad de 4.200 millones de dólares que Ecuador firmó con el FMI en marzo de este año. Tanto en Chile como en Ecuador, los gobiernos reaccionaron a las protestas declarando toques de queda, sacando a los militares a las calles, censurando la prensa y reprimiendo a la población. Las escenas nos recuerdan a los oscuros tiempos de las dictaduras latinoamericanas durante los años 70 y 80. Pero la movilización ciudadana ha sido más poderosa que las tanquetas y los bancos. Y la victoria ha sido para el pueblo. El siguiente paso tendría que ser la transformación de raíz del modelo económico en su conjunto para generar condiciones de bienestar para todos y todas. Pero ello no se logrará sin la solidaridad internacional. Es esencial voltear nuestra mirada hacia América del Sur para asegurar que estas victorias no sean temporales, simples llamaradas de petate, como decimos en México, sino el inicio de una nueva ola progresista en toda América Latina. Queridos hermanos, tengan todos muy buenos días. Después de haber visto el video, pues, cómo están las naciones, vamos a comenzar a explicar ciertos acontecimientos que nos gritan a voz en cuello de que el tiempo de la gracia casi está por cerrarse. La gran controversia entre el bien y el mal que comenzó allá en el cielo, entre Cristo y Satanás,
y que ha sido sostenida cerca de 6.000 años en esta tierra, está por concluir, queridos hermanos. Pero Satanás sabe que le queda poco tiempo. Dice que él anda como león rugiente, viendo a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Y antes de que ese tiempo se le termine, él refuerza sus esfuerzos, o sea, redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo. Y tiene sumida a toda una humanidad en tinieblas, y especialmente a la iglesia, la tiene sumida en tinieblas, queridos hermanos. Y se ha guardado los mejores engaños, los más poderosos engaños para los últimos días. Es más, la palabra de Dios en Corintios, si nosotros leemos aquí en el libro de Corintios, vamos a leer libro de Corintios, capítulo 11, verso 14, dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, él mismo se va a disfrazar como ángel de luz para engañar. Antes de seguir, quiero orar, queridos hermanos, porque no hemos orado. Y para disertar la palabra de Dios, pues tenemos que orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe hacia toda la verdad. Señor Dios y Padre nuestro, gracias le damos por el grande privilegio que nos da de tenernos sostenidos con vida en este día, noviembre 21 del 2019. Señor, por usted vivimos, por usted nos movemos, por eso le damos las gracias, Señor. Regálenos su Espíritu Santo, así como dice en Lucas 11:9, dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? O si su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Mas si vosotros, dice el Señor Jesús, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Señor el Espíritu Santo a todos aquellos que le pidan? Señor, le estamos pidiendo en esta hora su Espíritu, Señor. Su Espíritu Santo, que es el asignado celestial para guiarnos hacia toda verdad. No queremos un evangelio popular, no queremos un evangelio para todos los gustos, queremos el evangelio eterno, ese evangelio que nos va a dar la salvación. Señor, ayúdenos a discernir su palabra y que su Espíritu Santo pueda morar en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, nos quedamos en 2 Corintios 11, verso 14, dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Acaso no se disfrazó cuando Cristo estaba en el desierto de la tentación? Él se presentó como ángel de luz y le dijo a Cristo. Cristo tenía ¿cuántos días de no haber comido? Dice que tenía 40 días de no probar nada. Hizo un ayuno extremo de 40 días para enseñarnos a nosotros que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios lo sostuvo a él por 40 días sin probar ninguna alimentación. El enemigo se presentó ahí como ángel de luz y le dijo que venía del cielo, que venía a decirle que no era necesario que él pasara por esa prueba, que no era necesario que él pues fuera a la muerte. Pero, queridos hermanos, le dijo también, tú no puedes ser el Hijo de Dios. Por eso se le presenta y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo tocó con la cuestión de la comida? Pues porque él tenía hambre, tenía 40 días de no comer.
y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener un arma poderosa, que es un escrito está, porque la palabra de Dios es poderosa, queridos hermanos. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le quería hacer dudar a Cristo que él era el Hijo de Dios, pero en ese momento el Espíritu Santo le hizo recordar a Cristo esa voz maravillosa que se oyó allá desde el cielo en el río Jordán cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, y él dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, la duda que quería colocar Satanás en Cristo no fue efectiva porque el Espíritu Santo trajo a la memoria de Cristo esas palabras maravillosas que le aseguraron que era el Hijo de Dios. Queridos hermanos, el enemigo está engañando y va a engañar, dice la palabra de Dios. Y vamos con un escrito está. Dice en Mateo capítulo 24. Dice que si fuese posible, Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Estos son los discípulos de Satanás. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Si fuese posible. ¿Quién va a ser posible que nos engañe a los escogidos de Dios? Nosotros mismos, si escuchamos esa voz engañosa. Pero si nosotros somos hijos de Dios, solo vamos a escuchar la voz de Dios, porque Dios dice, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Queridos hermanos, hay que oír la voz de Dios, no la voz de un hombre, no la voz de una institución, hay que oír la voz de Dios. Es hora de mirar a Cristo. Es hora de ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque solamente Él es nuestra única esperanza. Mi verso base para este tema se encuentra en San Lucas. En San Lucas, capítulo 21, verso 25 al 27. El 25 al 27, fíjense. Entonces, dice, habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas, queridos hermanos, es la última señal que está allí para ver aparecer a Jesús en las nubes de los cielos. Verso 27 de Lucas 21 dice, entonces, después que hayan sucedido esas cosas, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con grande poder y gloria. Y entonces hoy dice el Señor Jesús, Él mismo predijo su segunda venida. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Erguirse quiere decir erguirse, estar recto, fijo los ojos en Cristo, erguíos y levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. Si bien es cierto, queridos hermanos, que las señales nos están indicando que Cristo está cerca, más debería de ser nuestra angustia por poner en orden nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que luchad por vuestra salvación, orad por vuestra salvación con temor y temblor. O sea, así debemos
confesando nuestros pecados, pidiéndole a Cristo que nos limpie, que nos purifique, apartarnos del mal, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr reflejar el carácter de Cristo. Ahora bien, vamos a comenzar diciendo de que estos 3 versos nos dicen cuán cerca estamos del cierre del tiempo de la gracia. Aquí nos está diciendo las señales que van a preceder a la segunda venida de Cristo. Y nos menciona, fíjese bien, señales en el sol. Esas señales, queridos hermanos, yo ya prediqué de eso. Ya sucedieron las señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Las señales en el sol, querido hermano, en la luna, sucedieron el 19 de mayo de 1780. Y las señales en las estrellas, o sea, la caída de los meteoritos, sucedió en 13 de noviembre de 1833. Esas son las señales que dice allí en la palabra de Dios. Pero lo que a mí me sorprende y me pone en qué pensar es lo siguiente, queridos hermanos. Allí dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces yo siempre me preguntaba, ¿qué serán las potencias de los cielos? ¿Será que se van a conmover ahí arriba y nosotros no nos vamos a dar cuenta? Porque nosotros sabemos que las potencias de los cielos pues son unas y las potestades de la tierra son otras. Entonces siempre me causó esa inquietud. Pero nosotros tenemos una gran profeta, queridos hermanos. Y en el libro Primeros Escritos, página 42, oiga lo que dice, hablando sobre la conmoción de las potestades del cielo, de los cielos. Dice aquí, el 16 de diciembre de 1848, fíjese bien, ese día, o sea, ese 16 de diciembre de 1848, el Señor le mostró una visión. Ahora usted debe preguntarse, ¿qué importante fue ese año de 1848? Sí, fue bien importante. ¿Saben por qué? Porque se llevó a cabo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Despuésito de la última señal, en 1833, vino la Revolución Francesa. Y ahora va a hablar sobre qué es la potestad de los cielos. Dice, el 16 de diciembre de 1848 el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. O sea, y cuando dijo tierra, significaban las potestades de la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Esas son las potestades del cielo. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Fíjense bien. El sol, la luna y las estrellas. Usted sabe que el libro de Apocalipsis está escrito en simbologías. Y la Biblia también, algunas partes. El sol representa, fíjese bien, el sol tiene muchas aplicaciones, pero tiene una, ¿cómo le quise decir? Una verdadera, ¿cómo le quise decir? Aplicación. Pero hay muchas aplicaciones, no solamente esa. Dice, el sol
representa a Cristo. Él es el sol de justicia. También el sol, fíjese bien, representa al domingo, porque domingo se dice en inglés Sunday, o sea, día del sol, el domingo. La luna representa a la iglesia, una mujer vestida de sol, Apocalipsis 12. Y las estrellas representan a los hijos de Dios, a los hijos de Dios. Y también representa a los ángeles, las estrellas, porque dice que Satanás, en Apocalipsis 12, se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora bien, bueno, no me quiero meter ahí. Dice, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se estrechaban unas con otras. La atmósfera se partió, dice, arrollándose hacia atrás. Eso está hablando de la venida de Cristo. Y pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. O sea, y dice, vi que ahora, o sea, ahora, en esa visión ella vio, dice, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra. Después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas. Y también y que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo. Y ahora ella nos va a decir qué es la conmoción de las potestades del cielo. Dice que las potestades del cielo son las naciones airadas. O sea, las naciones que están airadas. Fíjense bien. ¿Dónde se habla de las naciones airadas? Se habla en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, usted lee en Apocalipsis 11, 17, dice de la siguiente manera, 18, perdón. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido entre ese lapso de que las naciones están airadas. La ira del Señor no ha venido, porque la ira del Señor son las plagas postreras que van a caer en la tierra después que se cierre el tiempo de la gracia. Ahorita todavía el tiempo de la gracia está abierto por un poco tiempo para dar oportunidad a aquellos que no han conocido la verdad, a que conozcan la verdad y tomen decisiones en su vida. Ok, sigo leyendo. Verso 18 de capítulo 11 dice, se airaron las naciones, pausa. Y tu ira ha venido, eso todavía no está pasando. El tiempo de juzgar a los muertos. El tiempo de juzgar a los muertos comenzó con el juicio investigador. El juicio investigador comenzó, según la profecía de Daniel 8:14, el 22 de octubre de 1844. Fue cuando Cristo entró en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para llevar a cabo la última obra de expiación para los habitantes de esta tierra. La última obra de expiación quiere decir la última investigación. El Señor está examinando cada individuo como si solamente Él existiese en la tierra. Si usted piensa que nadie lo está vigilando, pues tome en cuenta la palabra de Dios. El Señor dice que tiene los ojos puestos en los habitantes de la tierra. Entonces Él está examinando cada caso a ver si nosotros queremos convertirnos de nuestros malos caminos, dejar la maldad y abrazar
este evangelio de paz que Él nos ha venido a traer, este evangelio de salvación, porque el evangelio es para salvación, para aquellos que creen, pero a los que no creen no les va a servir de nada porque no creen, han cerrado sus oídos a la voz de Dios. Y dice, el tiempo de juzgar a los muertos, ya les dije que comenzó en 1844, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Ese galardón todavía no ha sido dado. Ese galardón se va a dar a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a traer a su iglesia y Él la lleve a los atrios celestiales. Allá Cristo está esperando con coronas a los redimidos y gemas preciosas y una pompa que yo le digo, hermano, yo no soy digna, o sea, no me considero digna ni de predicar, a veces ni quiero ni predicar ya, porque no soy digna. Es que el Señor es un Dios santo, un Dios maravilloso, un Dios que nos ha soportado por tanto tiempo y Él ha estado callado, paciente, pero nosotros hemos sido tan rebeldes a su palabra. Bueno, sigo. Y dice, y de dar el galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto no ha sucedido tampoco, destruir a los que destruyen la tierra, porque hay quienes están destruyendo la tierra. Ahora bien, querido hermano, esto es grande lo que está pasando. Usted sabe que cuando se dio la Revolución Francesa, hubo causas para que se diera la Revolución Francesa. Y las causas eran de que la gente estaba insatisfecha por el liderazgo político. O sea, ellos no estaban satisfechos con los políticos. La segunda causa fue la demanda de la participación del gobierno en la democracia, o sea que ellos querían que el gobierno participara en la democracia. La tercera razón fue por la demanda a la libertad de prensa. O sea, había que darle libertad a la prensa de decir la verdad. Ese es el problema, porque la prensa a veces no dice la verdad, sino que dice la mentira. Y el cuarto punto era la demanda de las clases trabajadoras, o sea, los trabajadores pidiendo que se les haga, que se les reconozca su derecho como trabajadores, como seres humanos, y que ellos puedan ganar salarios dignos para la mantención de ellos y de sus familias. Otra de las causas fue el resurgimiento del nacionalismo. Y otra de las causas fue la reagrupación de las fuerzas basadas en la realeza, la aristocracia, la armada, la iglesia y los seres humanos. Todas estas clases se deberían de haber agrupado. Entonces, comenzaron, queridos hermanos, a, como le quisiera decir, a hacer una revolución en Francia. Y esa revolución en Francia fue algo tremendo, queridos hermanos. Si usted quiere saber cómo fue la revolución en Francia, solo ponga Revolución Francesa en la internet, porque nosotros tenemos la interpretación bíblica. Si bien es cierto que el Espíritu Santo la interpreta para nosotros, nuestra interpretación bíblica es historicista, porque la Biblia es la historia de este mundo y no hay nada que haya sucedido en este mundo sin que esté escrito en la palabra de Dios. Así es que, queridos hermanos, vemos ahí cómo pues en 1848 se dio la Revolución Francesa. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de eso? Oiga lo que dice el libro de Maranata, el Señor viene. El libro de Maranata, el Señor viene,
dice lo siguiente. Dice, al mismo tiempo la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley. Página 144, Maranata, 19 de mayo. Al mismo tiempo la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, también humana. O sea, eso es lo que se dio en la Revolución Francesa, hacer desaparecer la ley divina y la ley humana. Y oigan bien interesante este punto, la centralización de la riqueza. O sea, la riqueza está centralizada, estaba centralizada en esa época y hoy está centralizada también. El poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. O sea, las clases más pobres se están uniendo para defender sus intereses y derechos. Dice, y el espíritu de inquietud, ya vieron ustedes el espíritu de inquietud que hay en las protestas que se están llevando a cabo a nivel mundial, o sea, protestas globales en todas las naciones. Y dice, y el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó Francia. Pero hoy no va a convulsionar solo a Francia. Hoy va a convulsionar a todo el mundo, especialmente Estados Unidos y Norteamérica. Estas son las cosas, queridos hermanos, que nosotros tenemos que afrontar de una manera, queridos hermanos, que nosotros ni sospechamos, porque el único que nos va a dar la fortaleza para afrontar todas estas situaciones es el Señor, es el Señor. Todas esas manifestaciones que se están dando, hay inestabilidad social, queridos hermanos, hay una inestabilidad social que ha llevado al mundo, queridos, a la multiplicación de la maldad. O sea, la maldad se ha multiplicado y Mateo 24 habla sobre este punto. Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos perdiendo el amor. El amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay que perseverar en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, mire, humanamente, querido hermano, nosotros no somos capaces de amar a nuestros enemigos. Humanamente no. Pero con Cristo en nosotros, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos que llegar a ese punto donde nosotros tenemos que decir, ahora ya no vivo yo, o sea, mi yo murió. Ahora Cristo vive en mí. O sea, ese es el peor enemigo de nosotros, el yo. Esa es la gran bestia que llevamos dentro de nosotros. El yo no quiere morir. El yo quiere vivir. Pero dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora bien, el libro Exaltada a Jesús es un devocional. Dice lo siguiente, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne.
El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se unen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Los movimientos finales dice que serán rápidos, hermanos. El mundo está en angustia. La tierra está en crisis, queridos hermanos. Y nuestra crisis es, no hemos llegado a reflejar el carácter de Jesús. Cuando el carácter de Jesús sea reproducido, dice, completamente en los hijos de Dios, entonces el Señor va a terminar su obra, porque ellos van a hacer su carta de presentación para decirle al mundo, si estos hombres y mujeres que han sido pecadores han podido ser redimidos, ustedes también pudieron ser redimidos, pero no escucharon mi voz. Así es que, queridos hermanos, ese es lo que tiene que tener Jesús para mostrarle al mundo que sí era posible vencer el pecado en Cristo Jesús, no como humanos, en Cristo Jesús, queridos hermanos. Así es que vemos las naciones airándose y ¿saben qué es lo que ha llevado a las naciones? Miren, querido hermano, esto es grande. En el 2015, el Papa lanzó la encíclica papal. ¿Ustedes creen que estos movimientos del cambio climático han aparecido de la noche a la mañana? No, queridos hermanos, ya estaban programados. Ya están programados. Porque hay una encíclica papal, una agenda papal, una agenda del Papa que hay que llevar a cabo antes del 2030. Y una de las causas por las cuales las naciones están airadas ahora es porque se les han subido los taxes a los combustibles, a los precios del transporte. Pronto, eso se está viendo en Sudamérica ahorita, Chile, Ecuador, Venezuela, Francia. ¿Por qué comenzó Francia? Francia, otro foco, imagínense. Francia comenzó y ya lleva años con ¿cuántos meses de las protestas de los chalecos amarillos? Porque están protestando en las alzas, en las tasas tan altas de impuestos y está afectando a las naciones. Pero eso está contemplado en la encíclica papal, porque el Papa dice que hay que incrementar los taxes para poder solventar las situaciones que él quiere solventar de acuerdo a la encíclica papal. Así es que, queridos hermanos, eso es lo que está causando y no seamos incrédulos de que pronto en Centroamérica se va a lo mismo. Porque aquí no se ha alzado la voz, pero un movimiento de los gobernantes y se va a alzar la voz, queridos hermanos. Así es que, porque ellos, los gobernantes, están alineados con el Papa. Tienen que estar alineados con el Papa. Así es que, queridos hermanos, eso es lo que respecta a la inestabilidad social que tenemos en el mundo, junto con la inmoralidad que hay. En la inmoralidad podemos ver, queridos hermanos, cómo Australia sodomizó a Australia y por eso le han venido los juicios de Dios con los incendios. Hasta los animales han tenido que pagar la culpa del ser humano, del pecado del ser humano. Vemos cómo las ciudades enteras están siendo barridas por huracanes, terremotos. Vemos cómo en el 2015 también el presidente que estuvo en ese entonces, Barack Obama, legalizó el homosexualismo. Él dejó ahí ese gran problema.
ese hombre tiene que arrepentirse, porque lo que él hizo, queridos hermanos, ay, qué tremendo. Bueno, fue contra la ley. Que eso, el aborto en Nueva York, hace poco se legalizó el aborto. Esa es la inmoralidad. Están legalizando todo, la marihuana, las drogas, todo. Así es que, queridos hermanos, la inmoralidad, la inestabilidad social van juntos, porque por la inmoralidad hay inestabilidad social también. Otro de los puntos por los cuales las leyes van a ser restringidas y los hijos de Dios van a ser perseguidos hasta un decreto de muerte. Ya es más, el Papa dijo que a los extremistas, a los que solo se apoyan en la Biblia, en la verdad absoluta, son extremistas. O sea que no existe tal eso y se les tiene que aplicar la pena de muerte. Otro de los puntos por los cuales las leyes de este mundo van a ser restringidas es el cambio climático. Como ustedes saben, esa niña de Suecia, Greta Thunberg, como líder, esa niña está liderando esa organización del cambio climático en todos los países. Mire, el cambio climático ha llevado, queridos hermanos, a algo que yo creo que ni ustedes lo saben. Los científicos parece que son de Irlanda, no me recuerdo muy bien, pero un día de esto estaba leyendo que voy a corroborar, si la tengo la información aquí, se la voy a corroborar porque no es el que le está dando mala información. Si la tengo aquí, se la doy. Pero unos científicos, dice bien, permítame. Bueno, no tengo la información, pero sí, es de, no Islandia, es de Finlandia. Unos científicos de Finlandia. Bueno, voy a decir algo. El Señor tiene una iglesia. El Señor tiene un mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles, que dar antes de que la venida de Jesús suceda. El llamado, el último llamado a los habitantes de esta tierra. Con ese mensaje viene junto al brazo derecho, que es el mensaje pro salud. Cómo Dios ha dejado las 8 leyes de la salud para restablecer la salud de los seres humanos. Y cómo nosotros debemos de entrar en obediencia a la palabra de Dios y a las leyes de la salud. Esa es la forma como el Señor intenta sanar a los habitantes de esta tierra. Ahora bien, nosotros tenemos el mensaje, como le quisiera decir, verdadero. El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje verdadero, el mensaje pro salud es el mensaje verdadero, pero Satanás siempre falsifica el mensaje de Dios. Y en el cambio climático hay mucha gente que está hablando de cómo cuidar la salud, de que dejen de comer carne, porque si dejan de comer carne, el cambio climático va a parar, y bueno, un sinfín de cosas, y la gente está haciendo cambios, pero no por el objetivo correcto, sino por el objetivo incorrecto, porque los cambios que están haciendo ellos, lo están haciendo para que los desastres naturales paren, pero el cambio, o sea, la dieta que el Señor quiere dar es para restaurar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Es la única manera que Él puede llegar a nuestra mente, porque nuestra mente está atrofiada de tanto veneno que le hemos echado al cuerpo y antes no nos hemos muerto si solo el poder de Dios nos ha sostenido.
ellos están llevando ese mensaje, pero con el objetivo incorrecto. Y ahora salen unos científicos de Finlandia, diciendo que con la hambruna que va a venir a la Tierra, ellos van a crear comida, crear carne de lo que nosotros exhalamos. Cuando nosotros respiramos, nosotros exhalamos. Entonces ellos van a crear una proteína del aire y de la electricidad. Eso es lo que dicen ellos. Y ya mostraron la carne cómo va a ser, o la proteína cómo va a ser. Del dióxido de carbono, fíjense bien, que nosotros exhalamos, ellos van a crear comida. Ahora bien, yo les digo una cosa, queridos hermanos. El único creador aquí es Dios. Nadie puede crear nada. Y el Señor ha diseñado la comida perfecta para el sostenimiento de nuestro cuerpo, que está en Génesis 1:29. De todo árbol que hay aquí en el paraíso podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa es la comida que el Señor asignó para los hijos suyos. Pero ahora quiere el diablo decirnos que con una cucharadita de esa proteína, solo nos tomamos esa cucharadita de proteína y ya nosotros vamos a estar vivos. Queridos hermanos, los engaños vienen tremendamente para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Es más, ellos dicen que dentro de pocos años esta comida va a estar en el mercado. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué estamos comiendo, queridos hermanos? Bueno, nosotros los hijos de Dios, como no comemos carne, no podemos ser engañados porque nadie va a ir a comprar una carne si no come carne. O nadie va a ir a comprar una proteína porque sabemos que todos los alimentos que Dios hizo tienen proteína. Es más, la fruta. Muchos dicen, ¿y el B12? Ay, que no tiene B12. Miren, hermanos, Dios no es un Dios de confusión. Dios sabe lo que Él hizo. Y si Él asignó la fruta para el ser humano, es porque Él sabe que en las frutas están todos los nutrientes que el ser humano necesita. En las legumbres, en las semillas y todo eso. Querido hermano, esa es otra situación. El cambio climático. Y también, fíjense bien, le iba a dar un punto aquí. Voy a dejar por un espacio de 1 minuto el cambio climático y me voy a regresar a las naciones que están en conmoción. Los iraneses, fíjense bien, han estado sin internet desde el sábado. ¿Por qué han estado sin internet los iraneses? Por la alza de precios del combustible. Salieron a protestar a las calles, entonces el gobierno los ha repelido y les quitó la internet. Y todos están sin internet. Encienden sus computadoras y no hay internet. O sea que prácticamente están aislados. Es como que si metieran a un cuarto a alguien y le dijeran no vas a tener noticias de nada. No se le informa de nada. Querido hermano, lo que viene es grande. Así es que preparémonos. Yo no digo que no vamos a subsistir sin la internet. Un día no vamos a tener internet, ya no va a haber comunicación, usted no va a ver nada. Tal vez a lo sumo, quizás si es que cortan todo, quizás ni su video va a poder ver. No sé cómo se va a desarrollar eso, pero eso es lo que está sucediendo en el mundo entero, queridos hermanos. Y esto es grande lo que viene. Bueno, el otro punto, que es el tercer punto, es la crisis económica. El Señor ha sido bien claro en su palabra y en Santiago capítulo 5, oiga lo que dice el Señor. Y vamos a corroborar. Dice, en el capítulo 5 dice,
Ahora vamos ricos, llorad, esa minoría que se ha hecho dueño de todas las riquezas del mundo. Ahora ricos, vamos, llorad y olvidad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Dijo el Señor, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. O sea, están podridas. Haced tesoros en los cielos, dice. O sea, hay que hacer tesoros en los cielos. Vuestras riquezas están podridas, dice, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Querido hermano, yo le digo algo. El Señor habla a través de su palabra. Y si nosotros no queremos oír la voz de Él no nos va a obligar. Dice, habéis acumulado tesoro para los días finales. Y oiga lo que dice, lo que acaba de decir, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. O sea, el corazón de ellos está en esta tierra, en la riqueza que ellos tienen. El corazón de nosotros tiene que estar ahí en el cielo con Cristo, porque nuestro corazón le debe de pertenecer a Cristo. Y cualquiera puede decir, pero está loca, está loco, ya no tiene sueños, ya no tiene ambiciones, queridos hermanos. Esto se va a acabar pronto. ¿Qué ambiciones podemos tener? Si todo esto se va a quemar, todo esto se va a perder. Y dice, sigue leyendo, he aquí clama el jornal de los obreros. Lo que está pasando ahorita. Los obreros están clamando. Que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, el clamor de los obreros está entrando en el oído del Señor de los ejércitos, porque no se les ha pagado un salario digno donde puedan sustentarse ellos y a sus familias, y los que son ricos se han enriquecido de explotar al ser humano aquí en esta tierra. Y dice el verso 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y el que nos hace resistencia. Por tanto, dice el Señor en el verso 7, hermanos, tened paciencia. O sea, esta situación que acabamos de leer es la que se va a estar dando antes de la venida del Señor. Una situación económica grave, una situación económica global grave en la tierra. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca, hermanos. A esto ya no le queda mucho tiempo, hermanos. Esto se termina. Créame que yo he llorado en estos días. Pero he llorado por mi propia salvación y por la salvación de los míos. He llorado porque ninguno de nosotros somos dignos de que el Señor nos salve, Señor. Por eso vamos a ser salvados por gracia. Pero esa gracia no significa que yo no debo de hacer nada. No, yo debo de luchar. Yo debo de obtener los frutos del Espíritu. Debo de nacer de nuevo. Queridos hermanos, el Señor viene pronto. El Señor quiere que nosotros nos coloquemos
toda la armadura de Dios. Porque si no tenemos toda la armadura de Dios, el diablo va a ganar la batalla nuestra. Pero si nosotros nos colocamos toda la armadura de Dios, el Señor va a estar con nosotros. El Señor tiene poder. El Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. No temeremos si el Señor está con nosotros. Corroborando, oiga lo que dice aquí. Luego el engañador. ¿Quién es el engañador? Es Satanás. Persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios, o sea, los hijos de Dios, los que causan los males en la tierra. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. El Señor nunca mandaba que descansemos los domingos. El domingo es el primer día de la semana, queridos hermanos. El único día de reposo es el santo sábado de Dios, que se va a seguir guardando por toda la eternidad. Y dice que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. O sea, por ley, en los Estados Unidos de Norteamérica van a decretar observar el domingo como día de reposo, un falso día de reposo que no está contemplado en las Escrituras. Y entonces ahí se va a dividir el mundo, los obedientes del Señor y los desobedientes que no obedecen la voz de Dios. Así como en Mateo 25 dice que a su mano derecha van a estar sus ovejas y a su mano izquierda los cabritos. Solo habrá dos grupos: los que guarden los mandamientos de Dios, incluyendo, y digo esto porque la mayoría de los pastores y los hermanos evangélicos creen que los mandamientos de Dios solo son 9 y que el cuarto mandamiento no se tiene que guardar porque están siguiendo las mismas pisadas de Roma. Están siguiendo, guardando el mismo día espurio que Roma implantó en esta tierra. Entonces, allí es donde se va a demarcar los que tienen el sello de Dios, guardando el santo sábado de Dios, y los que tienen la marca de la bestia, que es la marca del día domingo. Nadie, ni la marca de la bestia. Eso solo se va a decidir cuando se imponga por observancia de ley, que está pronto a venir, el domingo como día de reposo, un falso día de reposo. Y dice aquí que estos, los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierde el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Porque ellos piensan que si guardando el domingo, dice que ya los desastres naturales no van a venir y que ya todo esto se va a calmar. Pero eso no es cierto, queridos hermanos, eso no es cierto. Y entonces aquí se va a repetir la misma acusación que le hizo acá a Elías. ¿Tú eres el que perturba a Israel? No, le dice, yo no. Tú, porque has abandonado los mandamientos de Dios. Ese es el punto, fíjese bien, con respecto al cambio climático. Ahora bien, el punto con respecto a la maldad existente. Oiga lo que dice. Lamentarán, dice, la gran maldad que existe en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. O sea, también la degradación moral dicen que se debe a que la gente no guarde el domingo. Eso es mentira. La degradación moral viene por no guardar los mandamientos de Dios.
porque los mandamientos de Dios son un cerco protector para el ser humano. Yo no me meto en problemas si yo soy obediente a los mandamientos. Y dice aquí, este es el aspecto económico, de la prosperidad temporal económico. Él también, cuando dice el aspecto moral, y dice que en rápida sucesión dice que se dan incendios, terremotos, huracanes y devastan. Y entonces ellos dicen, ahí está el cambio climático. Ahí está el cambio climático. O sea, lo que ellos quieren es imponer un nuevo orden mundial y ustedes verán para el 2020 una década de sorpresas. No soy profeta, ni hija de profeta, ni pretendo tener conocimiento, queridos hermanos. No pretendo nada y Dios lo sabe, pero del 2020 para el 2030, queridos hermanos, si yo no me equivoco, será la última década de la historia de esta tierra, si es que llegamos al 2030. Pero el 2020 marcará una angustia que nosotros ya hemos comenzado a sentir. Es la angustia previa a la angustia cual nunca hubo jamás desde la historia que fue creado el ser humano, de la angustia de Daniel 2. Nuestra parte es predicar el evangelio, decirle a las personas lo que viene, para que la gente busque la salvación y que se prepare. Entrar a las casas, hablarle a los amigos, hablarle a los hermanos, porque muchos piensan que no está pasando nada. Se hacen los sordos, se hacen los ciegos porque no quieren dejar este mundo lleno de maldad, quieren seguir viviendo en la maldad que está en este mundo. Así es que, queridos hermanos, que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir en esta hora y que el Señor pues pueda hacer esa transformación total en nosotros, porque es eso lo que necesitamos, es una transformación total, una transformación total. Así es que el Señor pueda bendecirnos. Vamos a orar, Señor Dios y Padre nuestro. Le damos las gracias por su palabra, porque está claro explicado, Señor, cuáles son las señales que preceden a su segunda venida. Ayúdenos a consagrarnos, ayúdenos a apartar todo egoísmo, toda impureza, toda maldad que tenga en nuestro corazón, porque nuestro corazón, así como le declara su palabra, es perverso y engañoso. Pero danos un corazón nuevo, un corazón limpio, porque solamente los que tengan manos limpias y corazón puro podrán entrar en el cielo, Señor. Ayúdenos a nosotros a tener corazón puro y unas manos limpias. Señor, bendiga a mis hermanos en el ancha faz de la tierra. Bendígalos grandemente, Señor. Cuídelos, protéjalos. Que su Espíritu Santo esté con ellos, Señor. A mi familia, Señor, bendígala. Abra los oídos de mis familiares, Señor, que ellos puedan atesorar estas grandes verdades y que ellos puedan entregar su corazón a usted, Señor, especialmente mi madre y mi hijo, Señor. Usted sabe que mi hijo, ay, cómo lloro por él, Señor, pero usted sabrá qué es lo que va a hacer con él, Padre bendito. Ayúdenos, Señor. Que su Espíritu Santo more en nosotros, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.